Mañana se cumplen 70 años de la tragedia de Superga. Vamos a recordar qué fue el Grande Torino y qué supuso en Historias del Calcio. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Bienvenidos un nuevo viernes a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy vamos a hablar del Grande Torino, de uno de los grandes equipos del fútbol italiano, y de la tragedia de Superga. Ya sabéis que mañana se cumplen 70 años, que es una de las razones por la que Juventus Torino de esta jornada 35 se ha adelantado a hoy mismo, porque se iba a jugar el sábado, pero el club pidió que se adelantara al viernes, y así lo ha hecho la Federación Italiana de Fútbol, porque todos los días que se cumple un año, o se cumple ese aniversario de la tragedia de Superga, tanto aficionados como la plantilla suben a la colina de Superga, a la Basílica, a rendir homenaje a aquel mítico equipo. Es ya una tradición que se ha vuelto inamovible en la ciudad de Torino. Pero vamos a explicar qué fue aquel equipo y por qué es tan venerado. Y es que, como comentaba, mañana sábado se cumplen 70 años de aquel accidente en la Basílica de Torino, en el que fallecieron los 31 ocupantes de aquel trimotor que hacía el viaje Lisboa-Barcelona-Turín, y en el que fallecieron los 18 miembros de aquella mítica plantilla del Grande Torino, que había ganado 5 scudettos consecutivos, que era el gran equipo de Italia, seguramente el mejor equipo del mundo en aquella época, o al menos eso dicen los cronistas de aquellos años, y en el que también fallecieron periodistas, directivos, la tripulación de aquel avión, etcétera, etcétera. Fue un momento muy triste en la historia del fútbol italiano y sobre todo de la ciudad de Turín. Pero ¿por qué era un equipo tan grande el Grande Torino? Precisamente recibía ese nombre, no era el Torino, era il Grande Torino. El caso es que es un equipo que únicamente anteriormente había ganado el Scudetti, el de 1927-1928, pero es a partir de la década de los 40, en el periodo de entreguerras, con la Segunda Guerra Mundial entre medias. Hay dos temporadas que obviamente no hay campeonato porque hay cosas más importantes a las que atender. Hay una guerra mundial, hay una invasión, hay mucho conflicto que no permite que se atienda al fútbol en aquella época. Hay muchos jugadores que quieren incluso cumplir el servicio militar, ¿no? Entonces, en aquellos años, el Torino, como comentábamos, gana 5 Scudetti de forma consecutiva y se convierte en el gran equipo del fútbol italiano, por encima de cualquier otro, de Milán, de Juventus. A la Juventus todavía no había llegado la familia Agnelli del Inter. Era el gran equipo del fútbol italiano. Para que nos hagamos una idea de la dimensión que tenía aquel equipo, solamente mencionar que de los 11 titulares del Grande Torino, 8 solían ser titulares también en la Italia de Vittorio Pozzo. Estamos hablando de Bacigalupo, Ballarin, Castigliano, Loic, Maroso, Macciola, Menti y Rigamonti. Además, en un partido en concreto contra Hungría, 10 jugadores del Grande Torino llegaron a ser titulares en aquella selección italiana, una absoluta barbaridad, porque además Italia ya había sido 2 veces campeona del mundo con Vittorio Pozzo, era una de las grandes potencias del mundo futbolístico de aquellos años. Recordemos que es un momento en el que el fútbol todavía está naciendo, está dando sus primeros pasos, y Italia ya es, desde mi primer momento, una de las grandes dominadoras del calcio de aquella época. Sin embargo, ¿cuál era el secreto de aquel equipo? Por aquel entonces había varios sistemas de moda, estaba la WM, que era un sistema muy implementado sobre todo en el fútbol inglés, pero el Torino pone de moda el llamado sistema. Era un estilo de juego basado puramente en el ataque, donde había una especie de rombo en la defensa, donde había jugadores tremendamente talentosos en la punta de ataque, y un equipo que estaba comandado por Valentino Macciola, padre de Sandro Macciola, que fue después leyenda del Inter y leyenda de la selección italiana. Y para que veamos lo bueno que era el bueno de Valentino Macciola, recordar un episodio que ha comentado en varias entrevistas el propio Sandro, ¿no? Él después juega contra Alfredo Di Stéfano, uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol, una de las grandes leyendas del Real Madrid, en un partido de Copa de Europa, y le cuenta a Di Stéfano que le habla antes de un partido y le dice: eres digno hijo de tu padre. Yo le vi jugar y era realmente bueno. Esas palabras lo dejan consternado, porque obviamente Sandro Macciola, que era muy joven, era absoluto fan
de Alfredo Di Stéfano, que era el gran jugador de la época, y cuenta que jugó uno de los peores partidos de su vida porque estaba tremendamente emocionado, ¿no? Pero eso nos da la dimensión para pensar lo bueno que era Valentino Machola y lo bueno que hubiera sido si aquel día de mayo no se hubiera estrellado el avión en Superga. El caso es que hay una leyenda en torno a aquel equipo, una leyenda, una realidad, que cuentan los que de generación en generación han ido contando los que iban al campo por aquel entonces a ver aquel equipo, lo que se reflejaba en la prensa, lo que se reflejaba en los libros de historia, los documentales que había en la época. El jefe de maquinistas de la estación de Turín iba al campo, era aficionado del Grande Torino, y en determinados momentos del partido tocaba la trompeta con la que avisaba a los trenes de que habían llegado o de que tenían que salir de la estación. Entonces él se la llevaba al campo, la tocaba, y cuentan que cuando esto ocurría, Valentino Machola, que era el gran capitán de aquel equipo, se remangaba la camiseta y era como tocar a rebato, como que el equipo se iba hacia adelante y era un auténtico torbellino. Era el momento del Grande Torino en el que el rival se podía esperar cualquier cosa porque iba a ser asediado de forma totalmente bestial. Se convertía en un equipo imparable cuando sonaba la trompeta en el Estadio Filadelfia, el mítico Estadio Filadelfia, que ya no es como tal, ya no es la casa del Grande Torino, del Torino actual, ahora mismo juegan en el Olímpico de Turín, pero hace poquito, además tuve la suerte de estar en la inauguración del Estadio Filadelfia, se convirtió en el centro de entrenamiento de Torino. Fue un momento muy bonito porque hay mucha historia reflejada en aquellas paredes y fue un momento de mucha emoción. Hay que recordar que el Torino ganó un Scudetto antes del Grande Torino, ganó 5 con el Grande Torino y después ganó solamente 1. O sea, eso nos tiene que demostrar que hay un antes y un después en este equipo, ¿no? O sea, es un club que vivió sus mejores momentos con el Grande Torino y aunque ahora está cerca de volver a Europa, en ningún momento ha vuelto a ser tan grande y no lo será. Nunca ha vuelto a ser tan grande como lo fue en aquella década de los años 40. También es bonito recordar que aquel equipo lo diseña un húngaro de origen judío que se llama Erm Einstein, y es curioso destacar y llama la atención que él vivía en una parte que fue ocupada por la Alemania nazi y que debido a las leyes raciales que implementó Hitler y la Alemania nazi, pues él tuvo que huir, ¿no? De hecho, hay un momento en el que llega a estar recluido en un campo de concentración, peligra su vida, obviamente, y consigue huir. Entonces él se refugia en Italia, se refugia en Turín, que bueno, es un sitio que aunque era fascista, pudo acogerse allí y se convierte, después de la guerra, en el gran artífice del Grande Torino. Es curioso, ¿no? Y no deja de ser bonita esta historia porque al final un equipo que supuso un poco de luz en una Italia que venía de una etapa muy oscura, de una etapa muy fascista con Benito Mussolini, pues conseguía aportar un poco de alegría a la afición el juego de Il Grande Torino. Y era curioso, ¿no?, que fuera diseñado precisamente por un superviviente del fascismo. Sabemos que el Grande Torino todo acaba cuando le toca marcharse de viaje o se va de viaje a Lisboa para jugar un partido amistoso. Era un partido homenaje a Chico Ferreira, que era un jugador mítico del equipo benfiquista, era el capitán de la Benfica, era el capitán también de la selección italiana y era un gran amigo de Valentino Machola. Es por eso que Valentino pide ir a jugar ese partido, aunque están todavía en mitad de la temporada, quedan 4 jornadas por disputarse, se juega el partido, van a volver a Turín, hacen escala en Barcelona y cuando están llegando a la ciudad de Torino pasa lo peor. Hay una niebla muy espesa, demasiado espesa, y al intentar aterrizar, cuando están a 5 kilómetros del aeropuerto, cuando están descendiendo, pues se topan con la colina de Superga, que está realmente al lado, 5 kilómetros de la ciudad, y ocurre el accidente contra la colina, contra la basílica de Superga, y es ahí cuando fallecen los 31 ocupantes de aquel avión. Ya hemos dicho, los 18 miembros de la plantilla, tripulantes, periodistas y algunos miembros de la directiva. Y cuentan las crónicas que al principio no se sabía qué había pasado, pero que cuando llega la gente a la basílica, porque obviamente es un accidente que llama la atención de la gente, ¿no? Y la gente de Turín corre a ver qué ha pasado. El caso es que cuando empiezan a ver los cuerpos de los fallecidos y la documentación, se dan cuenta de quiénes han sido los que han fallecido y la noticia no para de correr por toda la ciudad y se convierte en uno de los momentos más tristes de la historia de Turín, seguramente. De hecho, cuenta Valentino Machola en alguna que otra
entrevista, Sandro Machola, perdón, el hijo, que él era muy pequeñito cuando todo esto ocurre, y que recuerda que estaba jugando al fútbol en la calle, que está volviendo a casa cuando todo ocurre, nadie le ha contado nada, y que él, mientras vuelve ya se da cuenta de que algo ha pasado porque está toda la ciudad muy callada, nadie le dice nada, cuando entra a casa el portero ya le deja entrever con su rostro, con su cara pálida, que algo estaba pasando, y cuando entra y ve que su madre estaba llorando, que la familia estaba realmente triste, pues él ya entiende lo que ha pasado siendo muy pequeño y se mete en su cuarto a llorar. Él lo recuerda así, fue tremendamente duro lo que ocurrió. El caso es que la mejor forma muchas veces, es un tópico, pero muchas veces decimos que la mejor forma de saber cómo ha repercutido, o lo famoso que ha sido, lo importante que ha sido alguien, un equipo, una persona, etcétera, etcétera, es ver la repercusión que tiene su funeral, y 1 millón de personas hubo en las calles de Turín aquel día siguiente para despedir al equipo, una auténtica barbaridad, una bestialidad que nos demuestra la dimensión que ganó uno de los mejores equipos de la historia. Y como comentábamos, quedaban 4 jornadas para que acabara la fecha, la temporada, 1948-1949, que será la última que gane aquel Grande Torino. Obviamente tiene que jugar con los juveniles, y en un gran gesto del resto de clubes de Italia, ellos también deciden jugar con los juveniles. Saben que ganarían al Torino si compiten con sus habituales, y en un gesto obviamente de honor compiten con los mismos jugadores de la misma categoría. Al final el Torino se proclama campeón, tenía 4 puntos de ventaja sobre el Inter a falta de 4 jornadas, y es el último Scudetti del Grande Torino, el penúltimo del club. Y hasta aquí nuestro vídeo repasando la historia, la triste historia con triste final de uno de los mejores equipos de la historia del fútbol italiano. Historia bonita a lo largo de su desarrollo, pero con un final, la verdad, muy triste. ¿Hasta dónde hubiera podido llegar aquel equipo, o qué sería hoy el Torino seguramente si no hubiera pasado aquello? Porque es que es en 1947 cuando Agnelli, que era el dueño de la Fiat, compra la Juventus, y aprovecha sobre todo después el vacío que se queda en Turín, porque no hay un equipo grande, no hay un equipo dominador con la desaparición del Grande Torino, y la Juventus empieza a ascender sobre todo en aquel momento, ¿no? Es cuando se consolida como el gran equipo de Italia. No sabemos qué hubiera pasado, es jugar a fútbol ficción, pero al final aquel accidente, aquel desenlace, nos ha dejado a uno de los equipos más míticos de la historia del fútbol. Dejadnos aquí abajo qué historias queréis que contemos en Historias del Calcio. Tenemos apuntada hablar del Inter de Mourinho, de aquel triplete que consiguió, histórico triplete, porque es el único equipo italiano que lo ha conseguido en toda la historia, así que hablaremos también de ese equipo, pero no olvidéis suscribiros al canal, anunciad esto por todos lados porque estamos sorteando este libro. Acordaros, cuando lleguemos a los 3000 suscriptores lo sortearemos. Dale like al vídeo y activar la campanita para que todos los vídeos de Soy Calcio os lleguen al instante.